Raúl Fernández acaba de firmar 2 años más en MotoGP, y lo primero que ha hecho al sentarse delante de los micrófonos no ha sido dar las gracias. Ha pasado factura. Y ojo, porque un tío que viene de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de principio a fin, de firmar 4 podios y de meterse entre los 6 primeros del Mundial, normalmente no habla así. Los que hablan así son los que están fuera, los que se juegan el asiento. Él no. Él se ha esperado a tenerlo todo firmado para soltar en voz alta lo que llevaba medio año tragándose. ¿Y qué es exactamente lo que se estaba tragando? ¿Y por qué en el paddock no ha habido nadie dispuesto a recoger ese guante? Porque esto no va de un piloto lloriqueando por su suerte, ¿vale? Va de los meses en los que toda la parrilla ya sabía dónde iba a estar en 2027, y él no. Y eso, en este deporte, no es un trámite administrativo. Es una cosa que te va comiendo por dentro cada vez que te pones el casco. A ver, el mercado de fichajes tiene una regla no escrita muy fea, y es que, el día que el paddock decide que tu ventana se ha cerrado, ya puedes hacer lo que quieras encima de la moto, que el relato tarda un año entero en corregirse. Si es que se corrige. A Raúl Fernández le colgaron esa etiqueta en su segundo año en la categoría reina, y no se la ha quitado hasta este verano. Vamos con los datos, que es donde la cosa empieza a oler raro. El madrileño va sexto en el Mundial con 184 puntos, a 56 del líder. 2 victorias al sprint esta temporada, en Mugello y en Assen. Podio en el Gran Premio de Tailandia, segundo en Assen, tercero en Sachsenring y victoria en Silverstone. 7 top 10 en las 9 primeras carreras. Y todo eso encima de una Aprilia satélite, en un equipo americano que hace 3 temporadas ni siquiera existía en la categoría reina. Ahora acordaos de lo que se decía de él hace justo un año, que era el chaval de Moto2 que se había quemado solo, que las 8 victorias de rookie en la categoría intermedia se le habían subido a la cabeza, que ya había tenido sus 2 oportunidades y las había desaprovechado las 2. Ese era el consenso. Y no era un rumor de bar. Y mientras tanto, en octubre del año pasado, el de Madrid ganaba en Phillip Island. Primera victoria suya en la categoría reina, y la primera de Trackhouse en MotoGP. O sea que el consenso ya estaba desmentido antes de que empezara esta temporada. Y aún así, cuando llegó la hora de repartir contratos, adivinad quién se quedó el último de la fila. Esta historia, la de Raúl Fernández contra el paddock que ya le había dado por acabado, la vamos a seguir hasta el final. Y ese final se cuenta aquí, así que suscribíos. Porque el detalle que lo cambia todo no está en los cronos, está en una frase que soltó el jueves en Silverstone, 3 días antes de ganar allí mismo la carrera de principio a fin. Le preguntaron por su irregularidad de la primera mitad del año y, en vez de escurrir el bulto, ha explicado el contexto. Ha declarado según recoge motorsport.com, y os leo sus palabras. No es excusa, pero todos los pilotos dentro de Aprilia tenían contrato y casi todo cerrado desde la primera o segunda carrera. Para mí ha sido un poquito más difícil. Ah, y por cierto, ahí dentro hay un detalle que casi se me pasa y que es el más gordo del video. Todos los pilotos de Aprilia con el futuro resuelto desde la primera o la segunda carrera. Todos menos uno. Y el que se quedó colgando era el que le había dado a Trackhouse su primera victoria en la historia de MotoGP. Eso ya no es casualidad de calendario. Su representante, Paco Sánchez, ha contado que cada vez que se acercaban a alguien les negaban un contrato y que la renovación se destrabó cuando llegó Francesco Guidotti al equipo. Y él ha ido más lejos todavía, ¿eh? Sobre esos meses ha dicho: como no lo tienes todo claro, pues no gestionas la situación del todo bien. Y luego ha soltado la que a mí, personalmente, me parece la línea del año. Asumo la parte de no haber estado del todo fino, pero había detrás una consecuencia que no depende al 100% de ti. Ahí lo tenéis. Asumo lo mío, pero lo que me estaba pasando por encima no lo decidía yo. Un piloto recién renovado no dice eso para dar pena, lo dice para que quede por escrito. Y no es solo él, ¿eh? Su propio jefe de equipo lo ha reconocido en voz alta. David Ebrivio ha declarado: el año pasado pasamos por un momento difícil. Nos costaba sumar puntos y estar entre los 15 primeros en algunas carreras. O sea que el equipo admite el bajón. Y fijaos ahora en la trampa, porque aquí está el fondo del asunto.
Cuando el bajón fue del conjunto, la etiqueta se la comió el piloto, y cuando la remontada ha sido del conjunto, el mérito ha tardado medio año en llegarle a él. ¿Vosotros qué pensáis? Porque aquí hay que mojarse, ¿eh? Y ahora vamos a lo que de verdad incomoda, porque él ha hablado de su caso, pero su caso no es solo suyo. Mirad la parrilla y contad. Hay 9 pilotos españoles en 22 plazas de MotoGP, y esa cifra, para los dueños del campeonato, no es un motivo de orgullo, es un problema de mercado. Liberty Media lleva meses diciendo abiertamente que quiere abrir el abanico de nacionalidades de los protagonistas, y esto cogedlo con pinzas, porque es mi lectura. Pero hay hasta 200.000 euros de prima para el equipo que gane con un piloto de nacionalidad poco representada, y ni España ni Italia entran. El pasaporte pesa. Suscribíos ahora, por favor. Es un segundo para vosotros y para este canal lo es todo, en serio. Y no hace falta irse muy lejos para encontrar el mismo patrón. Alex Márquez se pasó años siendo el hermano de un piloto al que medio paddock había archivado y acabó subcampeón del mundo el año pasado, con 3 victorias y 12 podios. Joan Mir fue campeón del mundo y luego se pasó temporadas enteras invisible porque la moto que le tocó no iba. En los 2 casos el juicio llegó antes que los cronos, y en los 2 casos hubo que esperar a que ganaran para reescribirlo. Creíamos que lo de Raúl Fernández era la historia de un piloto celebrando su mejor momento. En realidad, es la historia de cuánto tarda este paddock en corregir una opinión que ya tenía firmada. Y por eso, para mí, esto no es una queja, es un aviso. El madrileño no está pidiendo aplausos, ni una alfombra roja por 2 victorias al sprint. Lo que está diciendo, con el contrato ya firmado y sin nada que perder, es que en este deporte la decisión sobre tu futuro se toma antes de que nadie mire los cronos. Se toma con la reputación que arrastras, con el año que hiciste hace 3 temporadas, con lo que opina de ti la persona que tiene la carpeta encima de la mesa. Y luego, si te empeñas mucho ganando carreras, a lo mejor consigues que la corrijan. A lo mejor. Él ha necesitado 2 victorias, en Phillip Island y en Silverstone, 4 podios y 2 triunfos al sprint para que le devolvieran algo que ya se había ganado antes, y lo ha dicho en el único momento de su carrera en el que decirlo no le costaba el asiento. Eso no es rencor. Eso es un tío que ha aprendido exactamente cómo funciona esto. Espero que este vídeo os haya gustado. Y si os ha gustado, no dudéis en darle al like, compartirlo y dejar vuestra opinión en los comentarios. Y antes de iros, por favor, suscribíos. Somos pequeños, estamos peleando por hacernos un hueco, y cada suscripción nueva nos alegra el día. En serio. Y ahora decidme una cosa. ¿Vosotros de qué lado estáis en esta? ¿Del piloto que dice que el paddock decidió antes de mirar los datos, o de los que piensan que si tardaron tanto en renovarle, sería por algo? Mojaos en los comentarios. Nos vemos muy pronto con la siguiente.